Bueno, vamos a continuar con más ejemplos para, bueno, ver lo que el procedimiento básico de flexibilidades. Estoy todavía analizando el ejemplo del marco que vimos la vez pasada. Ya lo intenté de otras maneras, o sea, considerando otra combinación de reacciones, de modo que, bueno, se pudiera llegar a otra solución. Al menos las otras tres posibilidades que he intentado conducen a la misma situación numérica. La matriz de flexibilidades no puede invertirse, entonces lo que me queda por hacer es, bueno, tengo dos opciones, bueno, en realidad tres, pero bueno, una de ellas es aplicar otro método para encontrar la solución, porque pues la estructura, pues como es evidente, no es inestable, ¿no? De hecho, las estructuras que nos quedaron para el desarrollo del método, pues tampoco lo son. Entonces, esta estructura pues debe tener alguna solución. Lo que les comento pues que pues, me queda aplicar otro método. Y antes de ello, pues voy a hacer una variante del mismo flexibilidades. Eso lo podemos comentar más adelante. Que implica el considerar más elementos mecánicos en cada una de las secciones. Como insisto nuevamente, esto debe tener solución y lo que está sucediendo seguramente es una cuestión puramente numérica. No es nada frecuente. De hecho, pues en todo el tiempo que he dado clases, que son, bueno, ya son 6 años, es el primer caso que veo pues en el que sucede esto. Sin embargo, pues ya déjenme o intento estas opciones que les comento porque si ustedes incluso, bueno, si lo intentan, quien guste puede hacerlo, eh, consideren otro conjunto de fuerzas redundantes y no, bueno, y van a llegar a la misma situación. La matriz de flexibilidades pues va a ser distinta a la que llegamos nosotros, pero pues vamos a llegar a la situación incómoda de que no es invertible. Entonces, seguramente esto es un problema puramente numérico, o sea, eh, los coeficientes resultaron de una manera que pues el sistema de ecuaciones no tiene solución como está planteado, pero eso no significa que la estructura no pueda resolverse o que sea inestable. Aquí lo voy a poner en pantalla. No es esta, es la de aquí abajo. Observen pues nada más o sea, la estructura así como está, incluso las que tenemos acá, como estructuras primarias y secundarias, pues ninguna de ellas es inestable, entonces eso significa que pues, la estructura, bueno, en las reacciones debe de tener solución, debe poderse resolver. Entonces, lo que les comento, ya lo discutiremos claramente qué está pasando, déjenme intento estas otras opciones. Si alguien gusta, bueno, intentar las demás, pues lo que les comento, va a llegar a la misma situación que estamos enfrentando. Y traten sobre todo de no usar, digamos, las cantidades en forma decimal, porque por los errores de redondeo puede ser que, como la vez pasada, nos haya sucedido que la matriz es invertible y pensemos que, bueno, y que llegamos a la conclusión de que tomando otro conjunto de fuerzas redundantes, pues no, bueno, resolvemos el problema sin nada más, pero si es que intentan tomar otro conjunto de fuerzas redundantes, háganle como le hemos hecho aquí. Eh,
todos los cálculos déjenlos en fracciones para que pues puedan observar en caso de que gusten comprobarlo, de que tomando otro conjunto de fuerzas redundantes pues llegamos a la misma situación que estamos enfrentando. Entonces, bueno, sigue quedando pendiente este ejemplo del marco y vamos a pasar con otro ejemplo para que no, digamos que quede así nada más al aire todo esto. Vuelvo a insistir en que esto que está sucediendo no es nada común, entonces no tengan la impresión de que si toman cierto conjunto de fuerzas redundantes, pues vamos a llegar a que la matriz de flexibilidades pues es no invertible. No se vayan a quedar con esa idea. La inmensa mayoría de los casos, y bueno, ya no puedo decir que el 100%, más bien será como el 99%, no van a tener esta dificultad. Entonces, tengan la seguridad de que si las estructuras primarias y secundarias nos quedan isostáticas y estables, bueno, isostáticas deben quedar, pero bueno, también estables, pues la estructura que se esté, en la cual se esté aplicando el método de flexibilidad, pues va a tener solución. Tengan esa seguridad. Lo que nosotros tenemos es una particularidad muy, muy poco frecuente, como les digo. Entonces, mientras sigo analizando qué sucede, pues vamos a ver otro ejemplo y lo dejamos pendiente. Espero que para la próxima ya tenga una solución y ya lo podamos comentar más a fondo. Pero bueno, entonces vamos a pasar por el momento a este ejemplo. Bueno, es una armadura, como lo pueden ver. Eh, el número de barras considerablemente pues ya es más grande que lo que hemos manejado. Son 10 barras. Eso implica una cantidad de trabajo bastante grande. Eh, Independientemente de que si tenemos o no un cierto grado hiperestático. Obviamente la combinación de estas dos cuestiones, del número de barras y del grado hiperestático, pues incrementa bastante el trabajo. Pero bueno, ahorita vamos a ver este ejemplo sobre todo porque recuerden que tradicionalmente en armaduras se acostumbra a hacer una tabla para la solución en lugar de plantear integrales. Digo tradicionalmente porque no es obligatorio. Ahorita lo van a entender más claramente. Bueno, también es una pequeña, digamos que introducción a la cuestión del grado hiperestático interno. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Bueno, como sabemos, para aplicar el método de flexibilidades requiere empezar por determinar el grado hiperestático. Para armaduras en dos dimensiones hay una fórmula muy específica para hacer este cálculo. Si lo recuerdan, es el número de barras más el número de reacciones menos 2 veces el número de nodos. Si fuera en 3D, esta fórmula cambia. Reemplazamos el 2 por el 3 y ya se acabó. Sería esa la modificación para ese caso. Entonces, ya dijimos que tenemos 10 barras. Reacciones, ¿cuántas ven? Y nodos, ¿cuántos son? Los nodos tómenlos como los que están en letras color rojo. Reacciones son 4. Muy bien. Reacciones son 4 y dense cuenta que nodos son 6. Sí. Bueno, entonces, menos 2 por 6. Profe, y el del medio no cuenta, el nodo Ajá, del sí. medio. Sí, ¿no? A eso iba, justo a eso iba. Lo que pasa es que se acostumbra cuando se tienen armaduras en las cuales algunas de sus barras forman cruces, como aquí lo podemos ver. Es costumbre más que nada constructiva
que no se conecten entre sí estas barras. O sea, las barras que forman, por decirlo así, la cruz, que no se conecten entre sí. Eso lo pueden ustedes verificar bueno, en cualquier estructura donde haya alguna techumbre y se tenga sobre todo esta configuración de barras, es decir, cruces entre barras, entre las barras diagonales. Ustedes pueden verificar bueno, observando un poquito la estructura que no están conectadas entre sí. Esto es muy común hacerlo de esta manera, o sea, la única conexión que hay en este tipo de configuración es justo en los extremos pues de las barras que forman la cruz. Les comento que no es, bueno, al menos hasta lo que yo he podido ver, en ningún caso se hace esta conexión. Si ustedes quisieran, bueno, o sea, si ustedes quisieran manejar a este tipo de estructuras conectadas en donde se cruzan las barras, bueno, las barras diagonales, bueno, hay que considerar este otro nodo y en realidad no tendríamos 10 barras, tendríamos 12, si no me equivoco. A ver, serían 3 de aquí, 4, bueno, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, efectivamente 12 barras, 7 nodos y bueno, las 4 reacciones. Entonces deberíamos calcular aquí el correspondiente grado hiperestático. Sin embargo, tengan en cuenta que esta conexión no se acostumbra a hacer porque generalmente no se aplica ninguna fuerza en este nodo. Entonces, la fuerza que tenga esta barra, suponiendo que sí se conecten aquí, o sea que sí haya una conexión entre estas barras en este lugar, la fuerza que tenga esta barra va a ser transmitida fielmente a, digamos que a la otra barra que es paralela. Lo mismo sucede entre estas dos barras. Entonces, pues, bueno, al notar esto, pues vemos que efectivamente, pues no tiene mucho sentido conectar las barras en este lugar, siempre y cuando aseguremos que es el caso frecuente que aquí no hay ninguna fuerza aplicada, ¿sí? De lo contrario, pues sí tendríamos que hacer una conexión ahí. Bueno, ¿queda claro esto? Bueno, continuamos. Si hacen esta operación, pues nos da 14 menos 12, pues da 2. ¿Y qué es lo que sigue? Proponer una estructura isostática. Antes de eso, bueno, sí, tiene que ver, pero me gustaría que dijeran exactamente el paso que sigue. Lo que pasa es que, eh, digamos que siguiendo el procedimiento ¿Elegir que a dos hemos fuerzas visto, redundantes, profesor? exacto, sí, elegir las fuerzas redundantes y a partir de estas fuerzas redundantes ya se propone la estructura isostática, ¿sí? Eh, es muy probable, bueno, que esa haya sido tu idea, nada más que bueno, hay que manejarlo así como lo estamos comentando, la elección de las fuerzas redundantes, que nos va a llevar obviamente a el planteamiento de una estructura isostática, ¿sale? Bueno, entonces, debemos de tener, según el grado hiperestático, dos fuerzas redundantes. Entonces, para esto, pues, lo que hacemos es colocar, pues, las reacciones en la estructura original para así determinar pues las fuerzas redundantes que se van a ocupar para aplicar el procedimiento. Bueno, aquí estoy quitando pues las indicaciones que no nos afectan nada en este paso, sobre todo para tener un diagrama más limpio y hacer las anotaciones correspondientes
en el diagrama que nos quede, todo lo podemos notar a partir del diagrama original, me refiero a longitudes, ángulos, propiedades geométricas, etcétera. Entonces, como ya se había dicho, tenemos 4 reacciones, que son las que voy a mostrar aquí. Bueno, ahí están. Entonces, de acuerdo al grado hiperestático, ¿cuáles de esas 4 podría quitar? Las dos del D. Ajá, las 2 del nodo D. Vamos a checar esa opción, ¿sale? Esto porque va a surgir algo particular que no había sucedido en los ejemplos que hemos visto anteriormente. Pero bueno, quitemos las 2 del nodo D. Bueno, entonces, este diagrama lo dejo así y recuerden que al quitar esas 2 fuerzas redundantes, pues lo que vamos a tener es la estructura primaria, pero bueno, ahorita pasemos a ese punto. Si quitamos estas 2 reacciones, es como si aquí no tuviéramos apoyo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Entonces, ahorita quedémonos con esta opción para ver lo siguiente. Ya después del planteamiento de de la elección de las fuerzas redundantes, pues sigue el planteamiento de las estructuras primarias y secundarias. El único detalle es que posteriormente tenemos que calcular las reacciones y los elementos mecánicos. Obviamente, pues necesitamos empezar por las reacciones. Hagamos ese cálculo con esta estructura. Por ejemplo, si hacemos sumatoria de momentos en A, ahorita lo checamos. Miren, hacemos sumatoria de momentos en A. Pues estas 2 fuerzas, como pasan por el punto, no se incluyen en esta ecuación, pero sí quedan un montón de fuerzas que debemos de considerar. Vamos a hacerlo. 9 por 24, la altura es 24, más 10 por 24, más 25 por 48, pero me dice que la sumatoria de momentos, que es lo que tengo aquí, lo que acabo de hacer, debo de igualarlo con 0, o debe ser igual con 0. Ahora, por este tipo de planteamientos a veces van a surgir, son poco comunes, pero dense cuenta que no hay ninguna incógnita. No pasa absolutamente nada si se cumple la igualdad, es decir, que esto nos dé 0. El único detalle es que, ¿cuánto nos da aquí? 1656. Y esto debe ser igual a 0. ¿Es cierta esta ecuación? No. No, efectivamente no es para nada, ni de cerca está por ser cierta esta ecuación. Ahora, tengan en cuenta que a veces no obtenemos el 0 exacto porque ocupamos redondeos cuando salen, por ejemplo, cosenos de ángulos o cosas así. Recuerden que no ocupamos todas las decimales y a veces no nos sale el 0 exacto, pero podría salir algo así como 0.02. Por ejemplo, esta cantidad, pues podemos decir que es cercana a 0 y entonces en ese caso estaríamos bien. El detalle es que 1656 está muy alejado de 0. Evidentemente no hay equilibrio. Es decir, que respecto de este punto toda la estructura va a girar respecto del nodo A. Va a haber algún desplazamiento. La estructura no está en equilibrio estático, es decir, se va a mover. Entonces, este es el ejemplo claro de una estructura hipostática o inestable. Observamos que una ecuación de equilibrio no se cumple. Aunque haya otras que sí, o sea, sumatoria de fuerzas en Y o en X, aunque las demás sí se cumplan, con solo una que no lo haga, es suficiente para decir que la estructura es hipostática. Por lo tanto, esta elección no es válida. ¿Hasta aquí alguna duda?
Que se Bueno, podría quitar una reacción en A del lado horizontal y una del D del lado vertical, profesor. Quedaría ajá, con un apoyo móvil sí, y con un apoyo igual móvil, pero horizontal. ajá, en el otro sentido, sí. Es decir, bueno, a ver, dame un momentito para... Sí, o sea, quitar, por ejemplo, esta aquí y quitar esta otra aquí, ¿sí? Entonces, de ese modo, quedaría un carrito, como dice el compañero, horizontal, y aquí quedaría un carrito vertical, ¿sí? Por ejemplo, hagamos nuevamente la sumatoria de momentos. Si hacemos sumatoria de momentos en A, nos queda lo siguiente. Esta fuerza pasa por el punto, entonces se anula. Dense cuenta que la fuerza en D, aunque también está alejada, o sea, aunque está alejada, también pasa por el punto, ¿sí? Entonces también se anula y nos vuelve a quedar el 9 por 24, o sea, lo que teníamos. Vean que esa elección también nos lleva a la misma situación. Puede ser al revés, que en A se quede la que va en Ajá, X y en D la que va en Y. sí. Vamos a intentar esa posibilidad. Que en A se quede y aquí está, bueno, sería así, ¿no? La contraria, ¿no? Profesor, pero Y, bueno, en la opción anterior podíamos haber iniciado con sumatorias en el nodo D, ¿no? Y ahí nos hubiera quedado ya la reacción en A, porque eso ya no pasaría por el punto de aplicación. ajá, sí, a ver, vamos a intentarlo. Estaba así, ¿verdad? Sí. Entonces, Si iniciamos en el nodo D, ya ahora sí tendremos una reacción en A. ajá, vamos a ver, sí. Bueno, el carrito sería vertical, así. Y entonces, si hacemos sumatoria de momentos en D, tendríamos, bueno, lo que dice el compañero. Esta fuerza pasa por el punto, pero esta ya no. Entonces tendríamos AY por 72. Sí, más 9 por 24, menos 10 por 48, menos 25 por 24, igual a 0. Entonces, con este cálculo, ¿cuánto nos da AY? Mm, 24. Según a mí me da menos 36. Si ahorita alguien tiene otro resultado, bueno, me indica, pero de acuerdo no, 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 estoy mal, no, estoy mal, perdón. No A mí es, me dio 12, profesor. sí, 12 negativo, ¿no? Perdón, sí, A mí ahora también sí, me dio 12. 12 negativo. Bien, es ese el resultado, ¿sí? Ahora, no, y es positivo, perdón, Sí, no, es no, positivo. no debe de ser, es positivo, sí, efectivamente, 12 positivo. Entonces significa que este es 12, de acuerdo a este cálculo. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Como ya conocemos esta fuerza, pues es AY, que vale 12, menos 10, menos 25, igual a 0. Dense cuenta que nuevamente tenemos una cantidad numérica, o sea, ya no hay incógnitas, pero debe de cumplirse la ecuación. ¿Cuánto nos da? Creo que del lado derecho nos da menos 23. Sí, profesor. Nuevamente caemos en la misma situación. No era tan obvia al principio, por eso quise continuar con el cálculo, pero vean que llegamos a una incongruencia.
Ahora, vamos a suponer que, bueno, no sustituyo a Y para que evitar caer en esta situación. Entonces despejo, ¿no? Si despejo a Y sin tomar en cuenta que vale 12, ¿cuánto me saldría? 35, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, observen que AY vale 12 y AY vale 35. ¿Con cuál de los dos me quedo? O sea, vean que de cualquier forma, al hacer esta elección, estoy tratando nuevamente con una estructura hipostática. Si lo recuerdan, en veces anteriores había dicho que si tratamos con una estructura hipostática íbamos a llegar a alguna inconsistencia. Ahorita ya vimos dos ejemplos de esas inconsistencias. Alguna ecuación de equilibrio no se cumple o para una misma reacción obtenemos dos valores completamente distintos. De cualquiera de esas dos formas, nos está indicando que lo que estamos haciendo es tratar con una estructura hipostática. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Y ahorita ya entramos a esta cuestión. Bueno, entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, vean lo siguiente. Acuérdense de cuando en estructuras isostáticas resolvían armaduras. ¿Qué combinación de apoyos tenía frecuentemente? ¿Un móvil y uno fijo? Un móvil y uno fijo, exactamente. Entonces, observen que ya sea que quite esta o que tenga la opción que dijimos justo al final de los comentarios anteriores, un móvil así y un móvil en el otro sentido. De cualquiera de esas dos maneras, no tenemos como que esa combinación de apoyos, ¿no? De las cuales estábamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, ya sea que lo vean por el lado de los apoyos o por el siguiente procedimiento que vamos a ver, debemos de construir la estructura isostática de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, una es fijándonos en los apoyos, que debemos de tener un apoyo móvil y un apoyo fijo. No es así en todos los casos. Hay estructuras donde se tienen puros apoyos fijos, pero son isostáticas. Pero la inmensa mayoría de los casos sí requiere esa combinación de apoyos, es decir, uno fijo y uno móvil. Entonces, para tener un apoyo fijo y uno móvil, ¿cuántas reacciones deberíamos quitar aquí? Una. Una, exactamente. ¿Sí? Entonces, si quitamos una, por ejemplo, podríamos quitar esta, ¿están de acuerdo? Sí. Si quitamos esa reacción, entonces lo que tenemos del lado derecho es un apoyo móvil. Ahora, el grado hiperestático me dice que debe de ser 2, entonces me falta una fuerza por quitar, ¿sí? El detalle es que ya no puedo quitar más reacciones porque si no caemos en el caso de que estamos tratando con una estructura hipostática. ¿Hasta aquí todo va quedando claro? Bueno. Seguimos entonces. Aquí estamos tratando con el caso de que la fuerza redundante que falta es un elemento mecánico, es decir, una fuerza interna. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso?
Pensemos, por ejemplo, en el método de nodos. ¿Alguien recuerda cuál es la condición para poder analizar un nodo en 2 dimensiones? Creo que era no tener más de 3 incógnitas. De 3 incógnitas es el método de secciones. Con el de nodos es 2, ¿sale? Entonces, al aplicar el método de nodos, pues debemos de tener por mucho 2 incógnitas en cada nodo. Ahora esas incógnitas pueden ser reacciones o pueden ser fuerzas en las barras. Con el procedimiento bueno, perdón, al aplicar las ecuaciones de equilibrio a esta estructura, ya podemos calcular las reacciones. Ahorita no lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero pues más adelante podemos comprobar que efectivamente las reacciones pues pueden ser calculadas con el diagrama que tenemos pues justo abajo. Es una estructura isostática de manera externa, o sea, las reacciones pueden ser calculadas únicamente usando las ecuaciones de equilibrio. Ahora, se pueden calcular las reacciones, por lo tanto, estos valores son conocidos. ¿Qué nodo podríamos utilizar de todos estos para comenzar con el procedimiento? Tengan en cuenta que las reacciones las podemos calcular. ¿Cuál, perdón? Nodo D. El nodo D, sí. Bueno, decía que como las reacciones las podemos calcular, pues esas, pues, sí se conocen. Ahorita, más adelante, pues lo vamos a hacer, de hecho. Entonces, el compañero nos propone el nodo D. Entonces, en el nodo D, si se dan cuenta, hay 2 incógnitas. Entonces, sí se puede calcular, perdón, sí se puede empezar por este nodo. Y con este nodo se tendrían ya conocidas estas 2 barras. ¿Por qué otro nodo podríamos empezar? Bueno, perdón, continuar. Por el nodo A. Muy bien, entonces por el nodo A. Como las reacciones se conocen, de hecho, bueno, más adelante lo vamos a hacer. Solo tenemos estas 2 incógnitas, entonces sí se puede continuar por el nodo A y pues tendríamos ahora el conocimiento del valor de estas 2 fuerzas. ¿Sí? Ahora, ¿qué nodo podríamos elegir para continuar con el procedimiento? ¿El E? El E. Ah, no. Sí, efectivamente, no se puede porque tenemos 3 incógnitas, ¿no? Estas 3. Entonces no se puede empezar por ese nodo. ¿Sí? ¿Qué otro podría ser? Pues cambiarse hasta el D, ¿no? Pero con el nodo D bueno, teóricamente con este procedimiento que estamos diciendo, ya lo manejamos. Con eso calculamos estas 2 barras. Teóricamente, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer ya numéricamente. ¿Sí? Entonces ese nodo ya estaba analizado. ¿Se podría continuar con otro nodo? No. No, ya no se puede. Entonces, esta es la manera de notar que efectivamente la estructura tiene una fuerza redundante interna. ¿Cómo lo sabemos? Porque al calcular las reacciones y en ocasión, bueno, en este caso se pudo analizar 2 nodos. Va a haber ocasiones que se puedan analizar unos cuantos más, o va a haber otros casos donde no se puede empezar por ninguno. De cualquier manera, va a llegar un punto en que ya no va a ser posible calcular ninguna reacción. ¿Sí?
Perdón, ningún elemento mecánico, no reacción, ningún elemento mecánico. Cuando eso sucede es porque estamos tratando con una estructura hiperestática internamente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para determinar o elegir la fuerza redundante pero ya interna? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, continuamos. Dense cuenta que por cualquiera de los otros 4 nodos, estos que estoy señalando, tenemos tres incógnitas. Para que, digámoslo así, para que pudiéramos continuar, ¿están de acuerdo que necesitaremos quitar una? Por ejemplo, si quitamos la que acabo de eliminar, ¿qué otro nodo podremos usar para continuar? El F. El F. Si analizamos este nodo, estas dos son incógnitas y entonces podemos continuar. ¿Qué otro nodo podremos elegir si analizamos este nodo F? El E. El E. Entonces, con este otro nodo, tenemos estas dos incógnitas resueltas. Y finalmente, ¿con qué otro nodo podremos continuar? B o C. Por el B o C, suponiendo que el B, ya tenemos todas las barras. ¿Se dan cuenta que nada más nos estorbaba una barra? No sé si hay alguna duda con esto. Ahora, nosotros quitamos esa. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Al quitar una fuerza redundante, sigue aplicando la misma observación. Debemos de tener cuidado en que la estructura que quede no sea hipostática. En armaduras lo vamos a lograr si mantenemos la configuración geométrica que debe de cumplir una armadura. ¿Qué figuras forman las armaduras? Triángulos. Exacto. Una armadura se distingue por tener una geometría triangular, ¿no?, entre sus barras. No hablo de manera general. Si vemos esto como todo un conjunto, es un trapecio. Me refiero a las uniones entre sus barras. Dense cuenta, tomen cualesquiera 3 barras adyacentes y forman triángulos. O sea, al quitar alguna barra, debemos de tener en cuenta que la estructura, la forma triangular que forman las barras debe de mantenerse. Entonces, ¿puedo quitar esta barra? O esta otra. Una de las dos. Pero no esta. ¿Están de acuerdo? De hecho, sí se podría, pero no estoy, quedaría inestable, creo. Quedaría inestable. Hay pocos casos donde se puede, digamos que omitir la consideración de que la geometría sea triangular y aún así la estructura nos queda isostática, pero son muy pocos casos. La mayoría sí requiere tener la geometría triangular para que sigamos tratando con estructuras que no sean hipostáticas. Por lo tanto, atendiendo a esa recomendación, ¿quitamos esta o quitamos esta otra? En este caso, yo voy a quitar justo la que acabo de mencionar. Es decir, quitamos a la barra BF. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, las fuerzas redundantes son las dos fuerzas que quitamos. La reacción de X y la fuerza normal
que había de B a F. O sea, esta barra. Dense cuenta que una es una reacción y la otra es un elemento mecánico. Y con esto estamos viendo un ejemplo de cuando tenemos una combinación, en este caso, de un grado hiperestático interno y uno externo. Vemos que en cada caso es uno. El interno es uno porque quitamos una fuerza interna y el externo es otro, o sea, uno también porque quitamos una reacción. Y en conjunto es el grado hiperestático 2 que habíamos tenido al principio. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Una observación que hay que hacer cuando tratamos con el grado hiperestático interno es que la barra como tal no la quitamos, pero visualmente considero que es más claro hacer como si la quitáramos y más adelante vamos a ver cómo es que la incluimos en los cálculos. No es nada difícil, nada más que ténganlo presente. Aquí por claridad visual parece que la quitamos, sin embargo, en el cálculo vamos a ver que efectivamente esto no va a ser así. Bueno, entonces, lo que sigue, como había dicho, es el planteamiento de la estructura primaria y de las estructuras secundarias. ¿Cuántas estructuras secundarias vamos a tener? 2. 2. Muy bien, porque corresponde al grado hiperestático, ¿sí? Recuerden que el grado hiperestático nos va a indicar cuántas estructuras secundarias vamos a manejar. Bueno, entonces, necesitamos 2 estructuras secundarias. La estructura que quedó al eliminar las fuerzas redundantes, pues es la primaria, como lo podemos ver aquí. Ahora, las estructuras secundarias, ¿cuál es el primer paso para construir las estructuras secundarias? De acuerdo, poner los sentidos de las fuerzas redundantes. Bueno, los sentidos, no los... Ajá, sí, bueno, en cada una de las fuerzas redundantes, nada más que eso es después de, bueno, ya se hace al último. A lo que me refiero es que, bueno, tengo la estructura primaria y para construir las estructuras secundarias, ¿qué hago primero? Quitar las fuerzas. Exacto. Y ya después hacemos lo que indicó el compañero, ¿sí? Entonces, primero, como indicaron los compañeros, quitamos las fuerzas. Ahí está. Necesito 2, entonces pues hago 2 de estas estructuras. Y ya después, en cada una, ahora sí, esta tabla la voy a ocupar más adelante. En cada una, pues ponemos, como nos dijo bien el compañero, cada una de las fuerzas redundantes. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿ya saben ustedes que el orden, pues es como yo quiera? Primero voy a poner a la fuerza de X. Bueno, obviamente en la primera estructura secundaria, pero si alguien gusta, puede poner primero a la fuerza normal y no pasa absolutamente nada. O sea, el orden aquí es como uno gusta. Entonces, la fuerza de X va a ir en la primera estructura secundaria. Ya saben que puedo elegir el sentido de la fuerza como yo quiera, ¿sí? En este caso, voy a elegir yo el sentido de la fuerza a la izquierda, ¿sí? Lo estoy eligiendo así porque, bueno, con el otro grupo que tengo de análisis lo elegimos así y llegamos a estos elementos mecánicos. Ahorita voy a explicar la tabla, no se preocupen por eso.
pero si gustan, sin ningún problema, se puede proponer el sentido a la derecha y no pasa absolutamente nada. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora, para la cuestión de la fuerza redundante interna, que en este caso es la fuerza normal, recuerden que la barra estaba conectada entre B y F. Entonces, como estamos hablando de un elemento mecánico, debemos de poner la fuerza unitaria en justo donde estaba conectada esa barra. Es decir, que necesito ponerla aquí y acá también. Recuerden que esto al final era una sola barra. Entonces, la fuerza que afecta a esa barra va a estar en un extremo y en el otro. Por eso es que, en este caso, la fuerza unitaria lo pongo en ambos extremos de la barra. ¿Alguna duda con esto? ¿Esa también se tiene que poner atención, profesor? Bueno, en este caso, bueno, es una buena pregunta la que haces. También nosotros proponemos si va a tensión o a compresión. En este caso, como ustedes pueden ver claramente, yo estoy proponiendo a tensión la barra, pero naturalmente ustedes pueden, sin ningún problema, proponer que la fuerza va a compresión. Ahora, para proponer la barra a compresión, lo que tendrían que hacer es poner las flechas hacia adentro, es decir, hacia acá. Recuerden que en el método de nodos y en el método de secciones para armaduras, si la fuerza sale del nodo, está indicando que la barra está a tensión. Y como estamos hablando del método de flexibilidades, ustedes pueden proponer el sentido de la fuerza como ustedes gusten. Lo único que va a cambiar son los cálculos que van a hacer en el procedimiento, pero el resultado final va a ser exactamente el mismo. Entonces, sin ningún problema, ustedes pueden proponer esa fuerza a compresión y no pasa absolutamente nada. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Ya una vez teniendo estas fuerzas, pues ya saben que esto es de magnitud unitaria. Y tenemos aquí los elementos mecánicos, ya sabemos que a los de la estructura primaria les asignamos un subíndice de 0 para que el resto nos quede igual, bueno, con los mismos subíndices que la estructura secundaria que estamos analizando. Entonces, ya a partir de las reacciones, pues también podemos encontrar los elementos mecánicos. Voy a poner directamente ya las reacciones a las que llegamos. En este caso, esta reacción me va a dar 9, pero a la izquierda. Bueno, a ver, vamos a ponerlo así. Bueno, sí, así. Bueno, estaba. Esta me va a dar de 12, así como está indicada, y esta nos va a dar de 23, así como está indicada. Ahora bien, de esta estructura nos va a quedar aquí 1, como lo vemos aquí, o sea, perdón, con el sentido que está indicado en la flechita, y estas dos reacciones van a dar de 0. Ahora, un caso un poco inquietante desde el punto de vista de las reacciones es que esta estructura, todas las reacciones nos van a dar 0. Bueno, al respecto, recuerden que cuando tratamos una fuerza inclinada, para el cálculo de las reacciones, vamos a tener pues que descomponer. En este caso, vamos a tener que descomponer esta fuerza y esta otra fuerza también. Entonces, si calculan la sumatoria de momentos, después la sumatoria de fuerzas en Y y después la sumatoria de fuerzas en X,
van a ver que efectivamente estas reacciones nos van a dar 0, ¿sí? Ahora, el hecho de que nos den 0 no significa necesariamente que toda la estructura nos vaya a dar 0 con todos los elementos mecánicos. Algunas barras van a ser 0 y algunas otras barras que en realidad van a ser las de este como cuadro, no van a tener un valor distinto de 0. Eso ocurre porque la fuerza propuesta es interna, ¿sí? Generalmente cuando se tienen fuerzas internas y no se tiene ni una sola fuerza externa, va a ocurrir que las reacciones nos den 0. Todo ocurre de manera interna, ¿sí? Les digo, al aplicar las ecuaciones de equilibrio, teniendo en cuenta que estas dos fuerzas se tienen que descomponer, van a llegar a estos resultados. ¿Así quedaría claro o consideran que es necesario hacer el cálculo de alguna de esas reacciones? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, ya dijimos que para calcular los elementos mecánicos podemos aplicar el método de secciones o el método de nodos. Generalmente este último es el que más se prefiere. Sin embargo, tengan en cuenta que el método de secciones también se puede usar sin ningún problema, porque todas las estructuras que tenemos aquí son isostáticas. Ahora bien, al aplicar cualquiera de esos procedimientos vamos a llegar a los siguientes resultados, ¿sí? Por ejemplo, para la estructura primaria podremos empezar por el nodo A, después por el nodo B, podríamos continuar después por el nodo C, luego por el nodo D y luego por el nodo F. Si siguen ese orden, vamos a llegar a los siguientes elementos mecánicos. No es el único orden que se puede ocupar, pero bueno, si sigue, bueno, ya les di más o menos el camino que pueden seguir. Entonces, esto va a salir de 21, este también, este de 23, este de 16.97 negativo. Ahorita comentamos los signos. Este de menos 23. Esta de 10. Esta de 23 positivo. Este de 2.83. Y esta otra de menos 32.53. Ahora, antes de continuar, sí me gustaría ver la cuestión de los signos. Recuerden que cuando estamos analizando una armadura, pues los únicos elementos que podemos tener en las barras, pues son fuerzas axiales o normales. Y estos implican que la barra está a tensión o a compresión. Si el resultado nos sale positivo, significa que además de que el sentido de la flechita está correctamente propuesto, que la barra está a tensión. Y si el resultado nos sale negativo, recuerden que debemos de corregir el sentido de la flechita y la barra está a compresión. Entonces, como podemos ver aquí, como al final tenemos que resolver integrales, debemos de mantener los signos que nos salgan en cada una de las barras. Por eso es que algunas tienen un signo negativo. Evidentemente, esas que tienen un signo negativo están a compresión. Si se les llegara a olvidar si está a tensión o a compresión, perdón, el signo, nada más verifican si está a tensión, pues es un signo positivo, y si está a compresión, un signo negativo. Y ya es como hacen el resumen que tenemos ahí en la pantalla. No sé si así quede claro o
quieran que se resuelva alguno de los nodos. Bueno, continuamos entonces. Si aplican pueden aplicar el mismo orden para el resto de las estructuras. Por ejemplo, primero A, luego B, luego C, luego D y luego F. O el orden que hayan ustedes elegido para, bueno, si es que no fue el que les acabo de indicar. Y van a llegar a estos resultados para esta estructura y a estos resultados para esta otra. Estos serían los resultados para todas las estructuras. Como vemos aquí, no porque las reacciones nos hayan dado cero significa que todas las barras tengan ese valor en las fuerzas internas. Hay algunas que no lo hacen, ¿sí? Bueno, acabo de publicar el segundo enlace para la segunda videollamada. Termino esta y continuamos en la segunda, de favor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces, de los elementos mecánicos, ¿se tendría alguna duda de lo que se está manejando? O sea, de los resultados que se pusieron. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Em, lo que sigue, bueno, ya una vez teniendo elementos mecánicos, si lo recuerdan, era el planteamiento, bueno, de la ecuación fuerza-desplazamiento y el cálculo de los coeficientes de flexibilidad. Recuerden que la ecuación fuerza-desplazamiento era esta. Entonces,
Como nuestro grado hiperestático es 2, pues ya habíamos visto que necesitamos 2 de estos coeficientes, 4 de estos. Ahora, el vector de incógnitas pues debe de seguir el mismo orden que se estableció en las estructuras secundarias. En la primera estructura secundaria, vean que pusimos A de X, entonces esa va primero. Y después en la segunda estructura secundaria pusimos A, la fuerza normal de BAF. Esa va en segundo lugar. Ahora, no se dijo nada acerca de desplazamientos o asentamientos en los apoyos, entonces esto implica que el vector de desplazamientos en el lado derecho de esa ecuación pues tiene el valor de 0. Entonces, de esto pues ya vimos que debemos de calcular 6 coeficientes, pero ahora como los elementos mecánicos son fuerzas normales, pues ocupamos la integral correspondiente de la fuerza normal. Ahora bien, en armaduras, la sección transversal y los elementos mecánicos, como lo podemos ver en todo este desarrollo, pues todo es constante, entonces todo sale de la integral. Y como las barras son rectas, pues la integral correspondiente es, bueno, nos da como resultado únicamente la longitud. Y bueno, del método de secciones, ya sabemos que por cada barra tenemos una integral. Entonces, esto es la sumatoria de integrales. Por lo tanto, para armaduras es válida esta fórmula. Y de aquí se justifica lo que se hace comúnmente, es decir, el uso de una tabla. No significa que lo deban de usar forzosamente, pero si alguien quiere utilizar las integrales como lo hemos hecho hasta el momento, pues va a llegar a lo mismo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, si alguna de las condiciones no se cumple respecto a los elementos mecánicos o a la sección transversal o a que la barra sea recta, entonces esta fórmula no se puede ocupar. Entonces, por esto tenemos esta barra de aquí, perdón, esta tabla de aquí abajo. Ahorita vemos cómo te explicamos esta tabla. Bueno, como pueden ver, tiene las cuestiones fundamentales que acabamos de calcular. Los elementos mecánicos de la estructura primaria y de todas las estructuras secundarias, además de la longitud y el área por el módulo elástico. Y eso es porque la fórmula así nos lo pide. ¿Sí? Ahora, aquí pusimos los elementos mecánicos de todas las estructuras, incluyendo los signos que resultaron. Si se dan cuenta, algunos de los resultados pues son negativos y algunos positivos según lo que nos haya resultado en cada estructura. Por ejemplo, de la estructura secundaria 2, vean que la barra de BAC, o sea, esta es el negativo. La barra de C a E es positivo con valor 1, aquí lo podemos ver, y así sucesivamente. ¿Sí? Las longitudes correspondientes y el número de veces A por E que tenga cada barra. Eso recuerden que es un dato, aquí lo pusimos,
algunas barras, si se dan cuenta, tiene 2 A por E, y algunas otras tiene simplemente A por E. Entonces, eso también se incluye en la tabla, como lo podemos ver aquí. Ahora, si se dan cuenta, está como que dividida en 2. Eso es porque la parte izquierda de la tabla pues contiene a los datos que vamos a ocupar para las fórmulas. Y los datos son los elementos mecánicos y las propiedades geométricas y mecánicas del material, bueno, de cada barra. Y la parte de la derecha implica el cálculo que vamos a hacer aplicando esta fórmula. Y la sumatoria pues la tenemos hasta acá abajo. Pero antes de pasar a ver cómo hicimos todo esto, sí quiero mencionar que aquí es donde consideramos la barra que aparentemente quitamos en cada una de las estructuras. Recuerden que les había dicho que esa barra que quitamos, o sea, el elemento mecánico interno, en realidad no se estaba quitando. Se hizo gráficamente por claridad visual nada más, pero aquí es donde vamos a considerar esa barra que aparentemente no está, que es la barra de BAF. ¿Cómo lo consideramos en todos estos elementos mecánicos? Simplemente nos vamos a la estructura secundaria donde se puso esa fuerza redundante y ponemos un valor unitario donde estaría esa barra, ¿sí? Si se dan cuenta, la barra estaba conectada entre los nodos B y F. Entonces, en la estructura secundaria 2, en la barra que iría de B a F, pongo el valor unitario correspondiente. Esa es la manera de incluir la barra que aparentemente se quitó, y solo lo vamos a hacer en las estructuras secundarias donde haya el elemento mecánico correspondiente a la barra que aparentemente no está. Si hubiéramos quitado más barras, pues nos vamos a la estructura secundaria correspondiente y lo colocamos justo donde estaría esa barra. Dense cuenta que en las otras estructuras aparentemente no está y efectivamente no se puso nada. ¿Queda claro cómo se va a incluir esta barra? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, lo que sigue ahora es ya prácticamente el cálculo de los coeficientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues recuerden que los coeficientes o los subíndices de cada uno de estos coeficientes me dice qué elemento mecánico voy a tomar. Por ejemplo, para este coeficiente, el elemento mecánico que voy a tomar es la normal 0 por la normal 1. Entonces, eso significa que la normal 0 por la normal 1, esto es el coeficiente de 0,1. Para este coeficiente voy a tomar la multiplicación del elemento mecánico normal 0 por la normal 2. Entonces, este coeficiente es el de 0,2. Y así sucesivamente, incluidas las Fs. Entonces, significa que esta es el F11, esto es el F12, y este es el F22. Obviamente, al hacer estas operaciones, pues salen estos resultados. Por ejemplo, para este, multiplicamos la normal 0 por la normal 1 por la longitud y lo dividimos entre 2, siguiendo la fórmula, y nos tiene que dar menos 252. Por ejemplo, para este, es la normal 1, según esta fórmula, por sí misma, por la longitud, entre 2, y nos tiene que dar 12. Por ejemplo, esta, la normal 2 por la normal 2. Entonces es la normal 2 por sí misma, por la longitud, entre 2. Y así sucesivamente para cada uno de estos coeficientes, y al final hacemos la sumatoria
porque de acuerdo a la fórmula obtenida, la sumatoria son los coeficientes que estoy buscando. Ahora, ya que tengo a los coeficientes, lo único que hay que hacer es acomodar cada uno de ellos en la fórmula de aquí arriba, perdón, esta. Es decir, que aquí tendríamos menos 780. Aquí menos 353. No, perdón, menos 365. Punto 683. De la matriz de flexibilidades tendríamos 36. Aquí 8.4852. Finalmente 106.3815. Aquí está. Que multiplica a todo esto. Entonces, nada más aquí hay que factorizar el A por E porque no se dio numéricamente. Entonces, 1 entre A por E más lo mismo aquí. Y ya tenemos el sistema de ecuaciones a resolver. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Con el procedimiento dado anteriormente, llegamos al siguiente resultado. Denme un momento para hacer el cálculo. Bueno, el primer resultado nos da 21.2560 positivo y el segundo 1.7420 también positivo. Esta es la solución del sistema de ecuaciones correspondiente. Ahora, en este momento podríamos ya poner las fuerzas pues en el diagrama original. Pero para esto, pues vamos a observar que nos faltan algunas fuerzas por calcular. Ahora, aquí vamos a colocar cómo supusimos las fuerzas redundantes. Recuerden que la fuerza redundante en D la pusimos hacia la izquierda y la fuerza redundante en B la supusimos a tensión. Eso, bueno, las fuerzas redundantes son las que están en color verde. Ahorita ponemos en este diagrama los resultados que nos salió. Nada más que tengan en cuenta que ahora nos faltan las reacciones que están en color rojo. Es decir, nos faltan la reacción AX, AY y DY. Para el cálculo podemos hacer dos cosas. Por equilibrio,
Es decir, que como ya conocemos esta fuerza, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio a toda la estructura y obtener las reacciones correspondientes. Nada más hay que tener en cuenta que cuando en el proceso de solución encontramos fuerzas internas, esos resultados solo se ocupan para el método de nodos o de secciones, si es que estamos hablando de una armadura. Para el cálculo de las reacciones únicamente vamos a considerar todas las fuerzas externas. Ni una sola tiene que ser interna, ¿sí? De lo contrario, pues los resultados a los que llegamos van a estar mal. Ahora, si queremos ocupar la fórmula que se dedujo cuando se empezó a ver este método, entonces lo que tendríamos que hacer es usar los resultados que ya tenemos de la siguiente manera. Primero, vemos las reacciones de la estructura primaria, pero como estamos hablando de reacciones, lo que debemos hacer es considerar los signos como de costumbre cuando hemos manejado de reacciones. Vean que la reacción AX es 9 negativo y las dos reacciones en Y son positivas, como se está indicando aquí. Entonces es menos 9, 12 y 23. Ahora, por separado pongo las reacciones de las dos estructuras secundarias. Empezamos por la primera. Las reacciones, vemos que en X es 1 y en Y ambas son 0. Y de la segunda estructura secundaria, las tres reacciones son 0. Entonces, esas las ponemos aquí. Y ya una vez teniendo esa matriz de reacciones, lo multiplicamos por la solución del sistema, así como nos haya salido, sin cambio alguno. Y ya nada más hacemos la operación correspondiente. La primera nos va a dar 12.2560. La segunda nos va a dar 12 y la tercera nos va a dar 23. Y con eso ya tenemos todas las reacciones, por lo tanto lo único que nos falta es colocarlas en el diagrama. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Vamos primero por las reacciones que salieron del sistema de ecuaciones dado por el método de flexibilidades. Las reacciones se supusieron así como están en color verde y los resultados me salieron positivos. Significa que el sentido que propuse para ambas fuerzas es correcto. Entonces, aquí ya nada más ponemos los resultados. Finalmente, al aplicar esta ecuación, dijimos que los sentidos de las reacciones siguen la misma convención de signos que hemos usado para el cálculo de las reacciones como de costumbre. Es decir, la reacción en X, como salió positiva, significa que efectivamente va a la derecha. Y las dos reacciones en Y van hacia arriba. Y así ya tengo resuelto todas las reacciones de la armadura. Junto con una fuerza interna. Eso no se pidió en el enunciado, pero bueno, fue parte del proceso de solución. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, el procedimiento básico para el cálculo de reacciones
Bueno, perdón, para la aplicación del método de flexibilidades, pues ya se está dando. Bueno, ya vimos esta armadura, está pendiente nada más el marco, pero bueno, el procedimiento al menos sí lo vimos. Recuerden que se plantearon las estructuras primarias y secundarias y después se hizo el cálculo de los elementos mecánicos para así obtener los coeficientes y plantear un sistema de ecuaciones. O sea, el procedimiento básicamente sí lo vimos, nada más que queda pendiente la solución. Y al principio vimos también una viga, ¿sí? Entonces, el procedimiento básico ya lo tenemos, por lo tanto ya podemos pasar a ver una modificación del método que se llama apoyos elásticos. Vamos a ver que realmente es una cosa muy simple. Realmente el procedimiento no se afecta, o sea, nada más se hace una ligera modificación en una fórmula y el procedimiento pues es básicamente el mismo. Aún así, vamos a ver algunos ejemplos de ese tema para la próxima ocasión. Y bueno, seguimos viendo más ejemplos de diversos tipos de estructuras. Por el momento sería todo. No sé si hay alguna duda de lo que se vio el día de hoy. Entonces, profesor, bueno, yo tengo una duda. Entonces, el ejercicio que, bueno, que usted dijo que íbamos a dejar pendiente ese, ¿lo vamos a ver la otra clase o hasta que usted tenga la respuesta? Sí, yo espero ya tener la solución la próxima ocasión. Si es así, pues lo vemos antes de iniciar el tema nuevo. Y bueno, ya nada más sería determinarlo, porque recuerden que ya tenemos la matriz. Obviamente, pues eso va a cambiar. Pero antes de continuar con el siguiente tema, veríamos la solución. Espero yo ya tenerlo para la siguiente. Lo que pasa es que, como comenté al principio, hemos mencionado mucho que al considerar, que con este método podemos tomar en cuenta varios conjuntos de fuerzas redundantes, siempre y cuando las estructuras que queden sean isostáticas y estables. Ya hice eso otras 2 veces y sigue persistiendo la cuestión de que la matriz de flexibilidades es no invertible. Entonces, por eso es que te digo que espero que ya para la próxima ya tengan la solución. Lo que se me ocurre es aplicar otro método como una opción alternativa o siguiendo con este método de flexibilidades, considerar más elementos mecánicos, es decir, que consideramos, por ejemplo, la fuerza axial, además del momento flexionante, o una variante del método de flexibilidades, que es el planteamiento matricial, pero eso cualquiera de las dos formas lo platicaríamos para la próxima ocasión. Espero ya tener la solución. Si es que no nos sale con esto que propuse, pues yo espero que al considerar más elementos mecánicos ya con esto salga, porque la estructura evidentemente no es inestable. Entonces debe de tener solución. Lo que aquí está seguramente pasando es una cuestión numérica, o sea, puramente numérica, no más que nada o sea, que no tiene que ver con la estabilidad de la estructura, pero bueno, eso sí lo tengo que ver, o sea, tengo que encontrarles la prueba de que eso efectivamente está pasando, ¿sí? Para esto, pues necesito tener la solución, pues ya directamente, ¿no? O sea, no puedo suponerlo, tengo que ya haberlo resuelto para decir, miren, sí pasó esto, ¿sí? Entonces, con eso, te quiero decir que, pues sí tendría que esperarme hasta que tenga la solución, pero espero ya tenerlo para la próxima ocasión. Sí, está bien, profesor, no se preocupe. Bueno, nada más que sí tengan en mente que como es un caso extraño lo que está sucediendo con esta estructura, es probable que sí me tarde un poquito más, pero yo espero que no, para que pues ya tengan sus notas completas pues ahora sí que lo más antes posible, ¿no? Pero si no llegara a tener la solución para la próxima ocasión, sí espérenme un ratito más de favor, ¿no? Profe, entonces todavía no le paso el problema a mis Sí, apuntes. todavía no de favor, sí.
Ok, Yo les profe. indico el momento en el que ya tengan el problema, bueno, ya cuando ya tengamos la solución, ¿no? Por favor, ¿no? Sí, profe, sin ningún problema. Sí, bueno, entonces, no sé si hay algo más que comentar, No, profe, creo que sería todo. ¿no? O bueno, Bueno, de presenciales, ¿qué sabe? sí, sí es lo que les comento, el procedimiento básico ya lo vimos, ya, bueno, incluye, este marco pues todavía nos falta encontrar la solución, pero el problema, o sea, perdón, el procedimiento pues en sí sí lo desarrollamos, o sea, llegamos hasta el sistema de ecuaciones, entonces al menos el procedimiento pues ya sabemos qué hacer. Y bueno, ya tenemos 3 ejemplos, por eso es que para la próxima vamos a ver la variante de qué es apoyos elásticos. Vamos a ver que realmente es muy sencillo. Entonces, por el día de hoy es todo, pues ya con el tiempo que nos queda, pues ven que cada ejemplo nos lleva un buen rato, por eso es que no lo voy a empezar ahorita. Por el día de hoy sería todo, si es que no hay algo más que comentar. Bueno, entonces nos vemos para la próxima. Buen día a todos. Oiga, profe, Dime. bueno, yo tengo una duda, extra clase. Es que Sí, dime. mi hermana está estudiando ingeniería mecatrónica y lleva una Ajá, materia de ingeniería claro. y le dejaron unas barras súper fáciles, pero le piden, permítame tantito, déjeme buscar el texto como dice explícitamente. Aquí está. Dice cálculo de esfuerzo y de flexión. ¿Puedo usar cualquier de los métodos que estoy utilizando? Claro, sí. ¿Qué Es, es? ¿Qué estructura es? pues isostática, es una con apoyo empotrado y dos con fijo y móvil, pero nomás le dan E y una que es Ah, B, pero no sé qué significa ajá. B. A ver, si lo tienes en tu computadora, ¿podrías compartir pantalla? Claro, permítame A tantito. ver, Ahí va, profe, nomás sí, espérame tantito que me... sí, sí, está bien. Aquí estoy, aquí estamos. No, abre. Ahí está. Sí, a ver. Ah, y abre. Permítame. Sí, sí, sí. Tú tranquilo, aquí estamos. Aquí está. No sé si ya lo estoy viendo. A ver, sí, efectivamente, Te ya digo, se ve. es relativamente muy sencillo, pero abajo aquí dice B y aquí viene como que el área, no sé qué significa eso. Sí, está bien. A ver, dame un momentito, así déjalo. Y para tomarle una captura de pantalla, dame un momentito, no lo quites. Sí. Este, Ahí está. Si quieres ya quita la pantalla y ahorita te comparto la que
Pues la mía para que veas Ok, lo que va a suceder aquí. listo, ya creo que ya dejé de No, no es, digamos que nada diferente a lo que ya has visto, nada más que no todo lo hemos visto aquí. Es, por lo que puedo ver, es un problema de mecánica de materiales. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Bueno, como de costumbre, lo primero que tenemos que hacer aquí, pues es lo primero que, bueno, tenemos que hacer aquí es el diagrama de momentos y de cortantes. ¿Eso sí te quedaría claro? Sí, sí, no. Sí, sí, o sea, eso sí, digo, mi duda es porque hay una V y viene un área, o sea, Claro, sí, está bien, no te preocupes. Vamos a eso, sí. perdón. Mira, bueno, calculas tu diagrama. Esto no es una fuerza distribuida según lo que puedo ver, más bien es una viga de sección rectangular y la única fuerza aplicada es esta. Así como está, le faltan datos. Sí, está incompleto en el sentido de que, por ejemplo, esta fuerza de 300 kilonewtons, ¿a qué distancia está? ¿Ya viste? Nos podemos imaginar que es al centro, pero pues lo ideal es que te digan, pues a qué distancia está. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, Bueno, profe. Sí, sí, sí. entonces, aquí, digamos que si no te dicen la distancia, entonces vamos a suponerlo al centro porque ahí es más, donde obtendrías los elementos mecánicos más grandes. Si la supones a una distancia diferente, pues los elementos mecánicos van a ser más pequeños. ¿Sí? Entonces el caso crítico estaría al centro, pero pues te digo, lo ideal es que te lo indiquen, no que lo supongas, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. La otra, esfuerzos. Hay dos clases de esfuerzos. Está el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. ¿Cuál de los dos te pide? ¿Sí? Ahora, es lo que te digo, que está incompleto el problema. Pero bueno, lo que yo creo, y es que aquí no te puedo dar otra respuesta porque no te dice más. En vigas, si lo recuerdas, el elemento mecánico más importante es la flexión. Entonces, lo más seguro es que se necesite calcular el esfuerzo a flexión. Recuerda que el esfuerzo a flexión es el momento por la distancia del eje neutro entre el momento de inercia. Ahora, la distancia del eje neutro tampoco te dice si el esfuerzo es máximo o en qué punto, no te dice eso, ese es un problemota. Entonces, la distancia del eje neutro la vas a tomar, pues, la más grande, o sea, el eje neutro aquí en dónde estaría, en esta sección transversal. A 5 milímetros. Exacto, a 5. Entonces, la distancia más grande, por un lado o por otro, tenemos la ventaja de que es simétrica esta sección. Entonces, de aquí a aquí hay 5. Entonces, esa es la misma distancia, perdón, no es Y', es Y. O sea, la distancia más grande al eje neutro es justamente esos 5 que acabas de mencionar. Y por un lado o por el otro, no pasa nada porque la estructura es, perdón, la sección es simétrica. Entonces, ahora, con la sección completa, es decir, con el rectángulo de 1 por 10, calculas el momento de inercia. ¿Recuerdas cuál es el momento de inercia para una sección rectangular? No, profe, no, no me acuerdo. Híjole. ¿Era base esto por es altura al cubo? No. Sí, esa. Falta algo más. Sobre 12, ¿no? Sobre 12, sí. Bueno, mira, no te preocupes, bueno, fuiste sincero al decir que no lo recuerdas, pero no está de más que estos conceptos los tengas tú en mente, ¿sale? Bueno, ahorita me dijiste, por ejemplo, si no lo recuerdas, la alternativa, te lo propongo como solución, es que tengas
a la mano una tabla de momentos de inercia. En todas viene el rectángulo. Entonces, bueno, en una tabla de momentos de inercia vas a encontrar esta fórmula, ¿sale? Sí. El momento lo tomas del diagrama de momentos. ¿Hasta aquí te queda claro? Sí, profe. Ahora, si quisieras calcular el esfuerzo cortante, entonces es tienes esta fórmula, pero lo más seguro es que no te esté pidiendo este esfuerzo porque el elemento mecánico más importante para una viga es el el esfuerzo flexionante. Entonces, bueno, aquí ya te di un bosquejo de cómo le puedes hacer. No sé si con esto se puede calcular o tengas alguna otra duda en este sentido. No, sí entiendo eso, profe. Bueno. Ahora, con eso ya tendrías la parte del esfuerzo. Ahora, la deflexión es un poquito más difícil. ¿Por qué? Debes de resolver una ecuación diferencial. No sé si viste el método de integración en resistencia de materiales. Sí tengo la idea de cómo era. Bueno, entonces, una idea, para eso te están dando el módulo elástico, ¿sí? Obviamente, ve que te pide el módulo elástico, el momento de inercia, que bueno, ya sabes cómo calcularlo, nada más ten en cuenta que debes de manejar las mismas unidades, ¿sí? Ahí tenlo presente, ¿eh? ¿Y qué debes hacer? Ya que hayas calculado numéricamente esas cantidades, pues haces esta operación. Ahora, el momento flexionante, haces una sección aquí y calculas el momento flexionante. Recuerda que en el método de secciones, así como lo hemos visto nosotros, recuerda que calculas el momento. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Mira, por ejemplo, para esta viga, nosotros calculamos el momento, de esta manera. ¿Ya viste? ¿Sí te queda claro? Sí, eso sí me Ahora, queda claro, profe. haces exactamente lo mismo con esta sección. Y vas a tener dos secciones aquí, no sé si lo puedas ver. Vas a tener dos secciones. Entonces, para las dos secciones vas a tener que resolver dos ecuaciones diferenciales. Entonces, integras una vez y esto, bueno, te va a quedar una expresión más una constante 1. Integras una segunda vez la expresión que integraste de aquí, más C1 por X más C2. Ahora, de acá vas a tener expresiones similares. Integrando esta expresión, vas a obtener una constante C3 y integrando nuevamente esta expresión, vas a tener la integral más C3 por X más C4. Entonces, para determinar las cuatro constantes arbitrarias, vas a plantear lo siguiente. Si te quedas con el lado izquierdo de esta sección, entonces, y cuando la x vale 0, vale 0. Ahora, si te quedas con el lado derecho de esta sección, esta es la sección 1. Esta es la sección 2. Y cuando vale 0, también vale 0. Por los apoyos que tenemos, ¿sí? Ahora, estas se llaman condiciones de frontera. Las otras dos que voy a plantear aquí se llaman condiciones de continuidad. La y de la sección 1, cuando x vale 100, o sea, porque estamos suponiendo que está a la mitad, va a ser igual a la y de la sección 2, cuando la x vale 100, pero por el lado derecho, ¿sí? Ahora, la siguiente ecuación involucra las derivadas, o sea, estas dos expresiones.
a una de las dos le tienes que poner un signo negativo, porque de un lado te quedaste con el lado izquierdo y del otro lado te quedaste con el lado derecho. Entonces, estas cuatro condiciones junto con estas cuatro ecuaciones te dan la solución de estas cuatro constantes arbitrarias y ya tienes la ecuación de la deflexión en la viga. Te estoy dando un bosquejo general, no sé si, bueno, obviamente esto quedaría más claro con un ejemplo. Un ejemplo lo puedes encontrar en el libro de Mecánica de Materiales de Hibeler. Si no mal recuerdo es el capítulo 12, donde dice deflexión de vigas, y vienen ejemplos parecidos a este. Empieza a plantear, y ya si tienes alguna duda, ya donde no puedes continuar, pues la próxima clase, pues tomamos unos 5 minutos o 10 y vemos donde no puedas continuar. Vale, sí, profe, ¿Sí? gracias. Sí, sería así, te digo, donde no puedas continuar, ya lo dejas ahí, anotas cuál es tu duda y ya para la siguiente clase tomamos unos 5 minutitos y resolvemos tu duda. ¿Sale? Vale, gracias. No, es que yo lo iba a resolver como los métodos que hemos visto, pero pues me sacó de onda que tenía una V y dije, pues eso no sé de qué sea. Ah, no, la V, sí, me imagino que no recuerdas qué significa, ¿verdad? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es esa V? No, yo no. Era como, se tenía que multiplicar por algo, profe. Dependiendo de lo que estés calculando se multiplica o no, pero no sé si recuerdas qué significa. E es el módulo elástico, B, ¿qué es? Bueno, la V. Era el volumen, ¿no? De la estructura. No, no, en este caso sí no tiene nada que ver. A ver, no sé si lo recuerdan. ¿No es el cortante? Tiene que ver, pero no, tampoco es. Bueno, en realidad, bueno, es que más bien sale a partir de ciertos planteamientos con cortante, pero no es. Ajá. Bueno, es el módulo de Poisson. ¿Sí? Bueno, nada más para terminar, compañero, el que preguntó este problema, de los métodos que nosotros hemos visto, ¿cuál te sería conveniente aplicar? Para evitar el cálculo de la curva elástica. Ay, se me olvidó el nombre. Ahorita lo tenía. Ese que lo dividías por secciones también. Ajá. Y lo saca. Era uno rápido que nomás sacabas los momentos, las secciones. Ah, bien, sí. Creo que era trabajo Trabajo virtual. o una de esas. Plantear tu estructura virtual. Aquí pones tu fuerza unitaria. Bueno, ya sabes que puede ser cualquier valor, pero pues es muy sencillo plantearlo si ponemos un valor unitario. Y también con eso, mira, aprovechando que no te pide un método específico, puedes ocupar ese también. Y te evitas el problema de lo que acabamos de plantear hace un rato. Ah, perfecto. ¿Puede ser? Perfecto, Sí. profe. Gracias. Sí, es eso. ¿Sabes? Bye. De todos modos, si tienes alguna duda del planteamiento, pues lo checamos para la próxima. ¿Sí? Sí, no, muchísimas gracias, profe. La verdad sí estaba medio atorado ahí y le dije a mi hermana, sí te ayudo, pero pues no me acordaba. Sí, es eso. Entonces, aplica el método del trabajo virtual. Si tuvieras alguna complicación en el procedimiento, pues ya lo checamos para la siguiente. ¿Sale? Vale, muchísimas gracias, profe. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, ahora sí, buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.